Buenas tardes. Este trabajo está enfocado en el tema de tomografía por emisión de positrones, presentado por Laura Gisela Ferreira Rodríguez a la tutora Albanidia Cordero de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. Este trabajo se enfocará en estos tres temas: aseguramiento de calidad por sistema PET y PET-CT, procedimiento estándar para uso práctico en pacientes adultos, control de calidad y artificios en la imagen del sistema PET. Para dar inicio hablaremos un poco de qué es el PET. Es un estudio no invasivo de cuerpo entero. ¿A qué se le llama estudio de cuerpo entero? Es un estudio que se hace desde la base del cráneo hasta el tercio medio de los muslos, entre otros estudios que se consideran que el cuerpo entero refiere a realizar el estudio, desde la cabeza hasta los pies. Entonces el PET es un estudio que permite unir dos modalidades y obtener información metabólica. Esa información metabólica es gracias al PET, que quiere decir tomografía por emisión de positrones. Es un estudio de medicina nuclear que utiliza radiofármacos. También puede obtener información anatómica por medio de la tomografía computarizada en un solo método de estudio. Entonces PET-CT es un sistema híbrido que refiere a una cámara de los lectores de positrones, conectada a uno o varios computadores en el software adecuado para el procesamiento de las imágenes, junto a un tomógrafo computarizado, permitiendo obtener una fusión de imágenes de las dos modalidades. Las imágenes en el tomógrafo por emisión de positrones se tiene tras la administración por la vía intravenosa de ciertos radiotrazadores, emisores de positrones, radiofármacos, que pueden marcar o unirse prácticamente a cualquier molécula de forma relativamente sencilla y sin modificar su conducta. Radiofármacos más usados. El isótopo radiactivo más utilizado en el PET clínico es el flúor 18, generado a partir del flúor desoxiglucosa mediante un ciclotrón. La F18-FDG es un análogo de la glucosa que tras su inyección por vía intravenosa atraviesa la membrana celular por efecto de diversos transportadores de membrana y una vez en el interior de las células es fosforilada a F-D6-fosfato, que ya no puede seguir la misma ruta metabólica de la glucosa, quedando atrapada dentro de las células. La radiación emitida por la 18F-FDG retenida detectada por los equipos PET para la generación de imágenes de la distribución del radiofármaco en el organismo. Este elemento posee una vida media de 110 minutos y solo puede ser transportado distancias relativamente cortas antes de su uso, o tras un proceso de sobreexcitación desde el punto generador. Debido a esta corta vida media, el isótopo suministrado se degrada paulatinamente durante la jornada de actividad, por lo que se requiere una cuidadosa planificación de la atención diaria, administración y efectividad de radiofármaco, a fin de establecer 5, si quiere, de una o más entregas para dar cobertura a la jornada de actividad de la unidad. 18F-FDG tiene indicaciones de uso en neurología, cardiología y principalmente en oncología, aunque la FDG no es un marcador tumoral específico, por lo que se necesita el desarrollo de otros radiofármacos para el diagnóstico de patologías específicas como el cáncer de próstata, en el que la exploración con 11C colina completamente el estudio con FDG. Existen otros radiofármacos que se pueden utilizar con PET, como la 11C-metionina, trazadores para el estudio de los tumores cerebrales como 18F-fluoretil-tirosina, fluoroametiltirosina, FMT,
18F-fluoromisonizadole, F-miso, 6, 18F-fluorodihidroxifenilalanina, F-dopa, 11C-colina y la 18F-colina, entre otros. La posibilidad de acceder a radiofármacos marcados con 11C está muy limitada para la mayoría de los centros PET, ya que su corta vida media, 200.4 minutos, no permite el transporte a otros centros diagnósticos. Esta limitación es mayor aún en el caso de radiofármacos marcados con 13N, vida media de 9.9 minutos o con 152 minutos. La PET-CT es una técnica sencilla, indolora y segura. La inyección intravenosa de 18F-FDG no produce efectos secundarios ni reacciones alérgicas, puesto que sus componentes son habituales en el organismo. La exposición a la radiación no es suficiente como para provocar daños en el organismo. La dosis del radiofármaco administrado 18F-FDG es pequeña y de corta vida, 110 minutos. Cuando el paciente se ha marchado del servicio de medicina nuclear, gran parte de la sustancia radioactiva que se ha inyectado habrá desaparecido. En los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de llevar a cabo acciones sistemáticas para garantizar la calidad de los tratamientos, las imágenes, la seguridad de los pacientes y del personal clínico. La Organización Mundial de la Salud ha justificado la necesidad de la garantía de la calidad de imágenes diagnósticas con base a los siguientes argumentos. La garantía de calidad minimiza los errores en la planificación y administración de la dosis al paciente y por tanto mejora los resultados. La garantía de calidad permite la intercomparación veraz que resultados entre distintos centros, tanto a nivel nacional como internacional, garantizando una dosimetría y administración del tratamiento más uniformes y exactas. Las características superiores de los equipos modernos de imágenes diagnósticas no pueden aprovecharse completamente a menos que se alcance un elevado nivel de exactitud y consistencia. La OMS añade que un programa de garantía de calidad es el método más sencillo y eficaz a reducir accidentes con radiaciones ionizantes en imágenes diagnósticas y en cualquier otra unidad clínica que haga uso de estas técnicas. Retomando un poco de qué se trata la tomografía por emisión de positrones, ya sabemos que es una modalidad de imágenes médicas de medicina nuclear. Este tipo de tomografía mide la distribución tridimensional de un trazador molecular con un emisor de positrones, como ya lo habíamos mencionado antes, es decir, ella mide en el cuerpo la distribución de un producto radiactivo después de su inyección, lo que comúnmente llamamos radiofármaco. Es un escáner PET. Utiliza un anillo de múltiples detectores de centelleo que rodean al paciente y tiene un circuito especializado que es capaz de identificar los pares de fotones producidos durante la aniquilación. Aquí entran a jugar unos factores importantes como son la desintegración beta, como la emisión gamma, la energía cinética, entre otros aspectos importantes que no cabe abarcar específicamente en esta exposición, ya que nos extenderemos mucho más. La reconstrucción de la imagen PET ocurre cuando un par de fotones es detectado por dos detectores radialmente opuestos en el escáner. Se conoce que la aniquilación se ha producido en algún lugar a lo largo de la línea recta que une los dos detectores radicalmente opuestos. Esta imagen es el esquema de la configuración de detectores dentro de un GRANTI-PET. Esta información es usada para un cómputo matemático de la distribución en las tres dimensiones del PET, resultando una serie de imágenes
por emisión. Para que una sea considerada como válida para formar la imagen con los dos factores deben alcanzar los respectivos detectores en un intervalo de tiempo establecido, lo que llamaban ventana de coincidencia, y se refiere a un nivel mínimo de energía que se asegure que no han sufrido dispersiones considerables en el trayecto. Una vez de todas las señales se analizan, se produce la reconstrucción de la imagen mediante algoritmos de iteración. Control de calidad de un PET. Los controles de calidad pueden desarrollarse con distintos niveles de complejidad, dependiendo de los objetivos que se persigan y los medios y materiales disponibles para realizarlos. Dentro de estos se distinguen tres categorías de prueba: las de aceptación, las de estado y las de constancia, siendo estas dos últimas las pruebas de referencia desarrollar en el protocolo creado. Los tres principios básicos de una prueba de control de calidad son: las pruebas de control de calidad deberán desarrollarse regularmente. Todas las mediciones de las pruebas de control de calidad deberán ser documentadas, detallando los controles de calidad, procedimientos, frecuencia de realización, criterios de acción, documentación requerida y la especificación detallada de las personas responsables de cada acción. El manual debe ser revisado periódicamente por el grupo responsable y presentado a las autoridades del centro. Las pruebas de control de calidad deberán indicar si los parámetros medidos están dentro de la línea de guía especificada. Cuando se determinan los pasos de un proceso de control de calidad para tomógrafos PET, se establece como primer paso la evaluación de la respuesta del sistema respecto a cada una de las variables involucradas en el proceso. Tensión aplicada en el tubo de rayos X como corriente. Algoritmo de reconstrucción, ventana de visualización, etc. El resultado permite entender las fortalezas y mejorar de cada una de ellas, la posibilidad de implementar una serie de pruebas que evalúen el sistema en el ambiente clínico, así como diseñar un protocolo sistemático que permita reproducibilidad y evaluación sistemática del mismo equipo por diferentes personas y en diferentes tiempos. Procedimientos estándar para uso práctico en pacientes adultos. Procedimientos generales. El paciente debe concurrir con ropa cómoda y bien abrigado, tomando en cuenta que en el servicio PET existirá aire acondicionado. El paciente debe mantenerse en un ambiente cálido y confortable 30 a 60 minutos antes de la inyección de 18F FDG y durante todo el periodo de absorción y distribución de radiotrazados metabólicos y el examen, lo cual permitirá reducir al mínimo la acumulación de FDG en la grasa parda. Ayuno de 4 a 6 horas. Su objetivo es que el tejido muscular no esté consumiendo glucosa, lo cual podría generar artefactos en la imagen. En la práctica, esto significa que los pacientes coordinados para estudios PET en la mañana no deben ingerir alimentos después de la medianoche anterior y preferiblemente recibir una comida ligera, sino acompañarse de alcohol, rica en proteínas y pobre en carbohidratos la víspera del examen.